El acompañamiento que hace la Personería de Medellín a través de la Unidad Permanente de Derechos Humanos es solicitado previamente por las organizaciones, quienes mediante carta a la Unidad Permanente de Derechos Humanos piden el acompañamiento diciendo quién convoca a la movilización, cuál es el lugar de concentración, cuál es el recorrido de esa marcha, cuál es el objetivo de la misma. Entonces, la Unidad Permanente de Derechos Humanos dispone de un equipo interdisciplinario de profesionales que acompañan esas movilizaciones de cualquier sector o población, dígase los estudiantes o los afro, o las mujeres o los obreros. Desafortunadamente se han presentado hechos que lamentar y en las ocasiones que se han observado excesos por parte de la fuerza pública han sido denunciados por la Personería de Medellín. Por ejemplo, el año pasado lanzaban unas bolas de colores, ¿cierto?, de alta capacidad de daño y que lanzadas a 40 libras de presión o no sé cuántas, es un riesgo fundamental para la vida de una persona. Pero se siguen presentando situaciones preocupantes. Por colocar un ejemplo, para el 1 de mayo, en los últimos 3 años, ha habido un escenario donde se asientan los sindicatos, los estudiantes, la personería y la policía para intentar consensuar un protocolo en la marcha del 1 de mayo. Y en ellas ha habido entonces respuestas de la fuerza pública que nos han parecido desproporcionales, en la medida en que han resultado lesionadas personas sobre las cuales no se determina la responsabilidad de los hechos que originan la reacción de la policía. La mayoría de las personas que participan en una manifestación pública no tienen como su única preocupación los enfrentamientos que pueden tener con la fuerza pública, sino que además de eso son frecuentes las denuncias por hostigamientos y amenazas de determinados grupos armados. Por una parte, existen acciones extralegales, que son las presiones que ejercen los grupos armados, en este caso los paramilitares y las bandas al servicio del paramilitarismo, que impiden que las organizaciones se puedan manifestarse. Incluso aquí en la Universidad de Antioquia, en las diferentes universidades, hemos visto cómo existen diferentes acciones en las que se ha impedido la movilización social. Pero por otro lado existe otro tipo de impedimentos que es importante registrarlos, que es la manera como desde el ámbito legal o formal se reprime las movilizaciones sociales. Aunque el gobierno está en la obligación de mirar qué tipo de cosas reclama un grupo de ciudadanos y analizar qué posibilidades hay de solucionarlos, algunos de ellos manifiestan que en vez de soluciones, lo único que reciben por parte de los organismos estatales son hostigamientos y acusaciones, incluso hasta el punto de verse implicados en procesos judiciales. Una vez hicimos todo ese tipo de actos públicos, varios de los estudiantes que hicimos parte de esa rueda de prensa, que estuvimos allá en la mesa, dando nuestros nombres, dando nuestras caras, hemos sido sometidos a un proceso judicial. Las movilizaciones sociales no necesariamente tienen que terminar en violencia. Al contrario, como parte de una cultura política, cualquier sector de la sociedad puede hacer uso de este derecho sin que necesariamente tenga que terminar en actos violentos. Acá en la ciudad de Medellín hubo un ejercicio bien interesante el pasado 23 de octubre, viernes, en donde se dio una movilización conjunta entre estudiantes de la Universidad de Antioquia y estudiantes de la Universidad Nacional. Fue autorizada por la administración municipal, se desarrolló con todas las garantías constitucionales y no hubo ningún tipo de desorden, ningún tipo de confrontación, ningún tipo de violencia. Ese es una expresión muy clara de que las movilizaciones se pueden dar dentro de los parámetros constitucionales y que no necesariamente tienen que derivar en confrontación y en enfrentamiento violento entre los que se movilizan y la fuerza pública. En algunas ocasiones, cuando vamos a hacer marchas o movilizaciones públicas por fuera de la universidad, nosotros los estudiantes le hemos comunicado a la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Gobierno las diferentes movilizaciones. En muchas ocasiones estas han transcurrido sin ningún tipo de problema. En otras ocasiones simplemente la Alcaldía de Medellín va generando una serie de obstáculos, una cantidad de elementos que van obstruyendo el accionar o el poder solicitar ese tipo de permisos. Entonces lo dificultan. Eso genera que se presenten otro tipo de discursos. Cuando la Alcaldía de Medellín o cuando el ESMAD intentan impedir las movilizaciones, la gente simplemente dice, pues hagámoslo sin pedir permiso, que también es un derecho ciudadano. Estamos absolutamente seguros que si a los estudiantes se les permite manifestarse en el ejercicio de esos derechos,
las marchas estudiantiles, las protestas estudiantiles, las movilizaciones estudiantiles no necesariamente tienen que terminar en confrontación violenta. En más de un caso terminan así porque no se les permite el ejercicio de ese derecho constitucional a la movilización y a la participación democrática. Es una cosa contradictoria. Uno no debería pedir permiso para hacer una manifestación de algo con lo que uno está en contra. Muchas veces hemos debatido eso, ¿para qué pedir permiso a la alcaldía para manifestarnos que estamos en contra de ellos? Pues simplemente que se enteren a través de eso. Las protestas no deberían de pedir permiso para ello. Sin embargo, muchas veces lo hemos hecho. Lo que pasa es que en ocasiones se presentan prácticas de gobernantes que consideran que creen que ellos están facultados para decir si sea o no sea una marcha. Obviamente que hay que plantear también un ejercicio responsable del derecho a la protesta, ¿cierto? Por colocar un ejemplo, pues si se va a presentar una marcha, es deseable que esa marcha tenga una notificación a las entidades municipales, a la alcaldía o a la Secretaría de Gobierno, a fin de poder disponer, ¿cierto?, unas medidas de desvío del tráfico vehicular para no generar, digamos, una dificultad en los otros ciudadanos que necesitan movilizarse y que también tienen derechos. Entonces hay que buscar un ejercicio ponderado del derecho a la protesta de quien lo quiere hacer, ¿cierto? Y un ejercicio ponderado de los demás ciudadanos y ciudadanas que le quieren movilizar. Pero entonces en ocasiones se presenta entonces una expresión de que alguien que considera que él tiene la facultad para decir quién sale o quién no sale. Y eso es un ejercicio autoritario. Entonces nosotros siempre hacemos un llamado para que la administración municipal y para que los organismos de la fuerza pública comprendan que si dejan manifestar a los estudiantes libremente y tranquilamente, sin estigmatizarnos, sin perseguirnos, sin tomarnos fotografías, no habrá ningún tipo de problemas. Saldremos a la calle, le manifestaremos a la sociedad qué es lo que nos molesta y regresaremos a la universidad para seguir en estos debates públicos. Por tal razón, la Personería de Medellín considera que es importante visibilizar y prestar la debida atención a las expresiones y demandas públicas que haga cualquier sector de la población, guardando el debido respeto por los derechos de todos los ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho a la manifestación pública y la protesta pacífica. El derecho a la movilización pública es un derecho que debe ser preservado porque desde la diferencia también se protege la democracia. Este derecho debe ser protegido no solo por los poderes públicos, sino también por la sociedad civil, ya que sirve como mecanismo para reclamar otros derechos. Hacer un correcto uso del derecho a la movilización es reafirmar públicamente el derecho a tener derechos. Gracias por acompañarnos en La Personería TV. Hasta pronto. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños nacidos en matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Artículo 25, Declaración Universal de Derechos Humanos.